para el Frente Amplio y para la coalición en general? Bueno, para nosotros como Frente Amplio es el regreso al gobierno después de haber perdido las elecciones, luego de 3 periodos en los que fuimos gobierno, después de una autocrítica muy importante que nos hicimos, no que nos hicieron, que nos hicimos, porque algunos te dicen vení que te hago la autocrítica, no, el Frente Amplio se hizo la autocrítica y bueno, comenzó desde que entró el compañero Fernando Pereira a la presidencia, un plan nacional para volver al gobierno. Estamos volviendo, decía Fernando, y bueno, con las giras por el Uruguay, las giras con el agro, aquella campaña de los 500 comités, la creación de la Comisión del Interior, donde nosotros apostamos mucho, trabajamos mucho para ello, colaboró o está colaborando para que la población hoy, la mayoría de la población, más allá de lo que vota, está pensando que el próximo gobierno es del Frente Amplio. Para nosotros es muy importante, entonces, es el regreso para continuar, para profundizar lo que fue el trabajo del Frente Amplio durante esos 15 años. Venimos con un nuevo programa, de todas esas charlas, de todas esas conversaciones, de la discusión interna, surgió un programa nacional que es el que nos une a todos como fuerza política, que bueno, tiene su correlato, digamos, en lo que son los énfasis, las prioridades que fueron presentadas hace poco por la fórmula ahí en Colonia, pero que es, digamos, la línea o el carril por donde tiene que ir el gobierno del Frente Amplio, más allá de las intenciones o de la forma que tenga nuestros gobernantes, esperemos que sean Yamandú y Carolina, en la aplicación de ese programa y, por supuesto, con el respaldo de un Parlamento que pueda ser mayoritario, si es posible, en su integración, pero bueno, es importante entonces resaltar en este punto que estamos acá apoyando la lista 90.001 en un acuerdo nacional donde la encabeza el Senado el compañero Óscar Andrade del Boca, pero que también está la compañera Constanza Moreira, ex senadora, líder del sector Casagrande, del cual integramos con Betina, y con un candidato a diputado, el compañero Enzo Malán, conocido por supuesto por todos aquí, integrando también la compañera Betina esa línea ese equipo de diputación que entendemos es necesario mantener, trabajar en equipo, porque bien sabe el compañero lo difícil que es sostener un trabajo, este trabajo parlamentario, porque bueno, el parlamentario tiene que estar en el Parlamento, atendiendo las comisiones, pero también es necesario que ese parlamentario, ese diputado, esté en el departamento atendiendo las problemáticas y haciendo un ida y vuelta, digamos, con la población. Los diputados del interior están muy en la lupa, mucho más que un diputado de Montevideo, donde nadie sabe ni quién es, ni dónde vive, ni qué es lo que hace. Los diputados del interior sí están siendo siempre mirados con una lupa y bueno, si hace porque hace y si no hace porque no hace. Entonces es importante el trabajo en equipo. Para nosotros es eso, volver al gobierno, profundizar y sacar este país del atraso y del retraso que significaron estos 5 años de gobierno. Obviamente los 5 mejores años que había prometido el presidente no fueron tales. Si bien no tiene la culpa de que bueno, a los 30 días o a los 15 días de asumir cayó en el tema de la pandemia, pero bueno, de la forma que gestionó esa pandemia refleja cuál es su interés o su forma de gobernar. Durante esa pandemia, los trabajadores y los jubilados tuvieron rebajas de sus ingresos, tuvieron pérdidas de ingresos que recién ahora, terminando el periodo de gobierno, están recuperando los niveles, pero lo que perdieron durante ese periodo no se los devuelve nadie. Sin embargo, los que el gobierno llamó, los que el presidente llamó Maya Oro, aumentaron sus depósitos en dólares en miles de millones de dólares en las cuentas extranjeras. Eso hay un estudio del TCA de AEBU, del sindicato bancario, que demuestra y pone en números cuáles fueron los recursos de este país que mientras estábamos en crisis, mientras estábamos haciendo un esfuerzo para no, porque fue el sindicato, fue el PIT-CNT que acordó con el gobierno las rebajas salariales con la promesa de luego una recuperación. Cuando dicen el PIT, el FAPIT, se olvidan de que la clase trabajadora organizada, la misma que ahora está promoviendo el plebiscito por el sí, puso los intereses de la clase trabajadora por debajo de los intereses del país. Pero se olvida este gobierno de lo que fue el papel del PIT-CNT como fuerza sindical, porque si el PIT-CNT se hubiera opuesto a las rebajas salariales en plena pandemia, bueno, otro hubiera sido el cantar. Ese es un poco la idea, avanzar
recuperar lo que hemos perdido en este gobierno, rebajas salariales, rebajas en inversiones en todo lo que tiene que ver con educación, con salud, promesas incumplidas. ¿Dónde están los 20 millones que este gobierno dijo que iba a volcar al tema de la salud mental? Problemas de adicciones. Este gobierno llegó al gobierno con un caballito de batalla de la corrupción y de la inseguridad. De corrupción ya ni vale la pena hablar. Hablemos de Atesiano y de Marcet y el caso de Artigas y ya está. Pero hay muchísimos casos más en todo lo que ha sido este periodo de gobierno, que le ha costado innumerables renuncias de integrantes del propio partido de gobierno, del Partido Nacional, pero también de sus socios de la coalición. No nos olvidemos de Irene Moreira, la esposa de Panini, presidenta ex ministra de Vivienda. También en el caso del Partido Colorado, ¿cuántos integrantes del gobierno del Partido Colorado tuvieron que... el ministro de Turismo. Bueno, entonces, de corrupción este gobierno no puede hablar. De inseguridad, menos. Estamos en un momento donde Uruguay, lamentablemente, va a llegar a niveles récord de homicidios. ¿tá? Tenemos un gran problema con el narcotráfico, que el gobierno intenta distraer la atención diciendo de que con los allanamientos nocturnos va a solucionar el problema. Es una gran falsedad, es mucha demagogia, es la misma que quisieron hacer hace 5 años atrás con el plebiscito del vivir sin miedo, que a la gente le dijo que no, pero bueno, vuelven otra vez sobre el miedo, sobre la necesidad o la sensación que tenemos todos. Nadie quiere tener una boca de pasta base enfrente a su casa o en el barrio. Sabemos todo eso lo que genera la desintegración social, el problema de que nuestros jueces caigan en el tema de las adicciones, pero bueno, el problema de las drogas, el consumo de las drogas no va a disminuir y la venta de las drogas no va a disminuir por los allanamientos nocturnos. Ahí lo que van a provocar es crisis, problemas de violencia, enfrentamientos de la policía con delincuentes, niños, niñas y adolescentes que van a sufrir la violencia en carne propia porque no son culpables de la vida que se da en su casa. Y muchas veces, si además esos allanamientos se dan en hogares que no son bocas de pasta base o que están vinculados al microtráfico, ni que hablar, la violencia que se genera, cosa que ha sucedido ya por errores en los allanamientos. Así que el tema de la inseguridad, este gobierno no ha podido con él, tiene 16.000 presos, tenía 11 cuando entró, tiene una tasa de reincidencia delictiva del 70%, de cada 10 personas que salen de la cárcel, 7 vuelven a las cárceles. Tiene un problema que además de los presos, más del 90% son jóvenes, pobres y adictos. ¿Y qué hace este gobierno para tratar ese problema? Ahí es también uno de los grandes problemas de inseguridad. Los millones de dólares que le cuesta al país sostener las cárceles, sostener a los presos. No es la solución ni aumentar las penas, ni llenar las cárceles de jóvenes pobres para combatir el problema de la inseguridad. Es un problema muy integral, mucho más amplio, y hay que tomarlo como una política de Estado y no tomarlo como un tema de campaña. Ese es el problema. Cuando se toman estos temas como tan serios como tema de campaña, se hace una caricatura del problema y las soluciones nunca llegan.